¿Sabías que aproximadamente una de cada 5 mujeres y uno de cada 13 hombres en el mundo reportan haber sufrido de abuso sexual durante su infancia? ¿Sabías que los millones de niños, niñas y adolescentes y adultos son víctimas de violencia sexual cada año? ¿Sabías que la mayoría de casos nunca son denunciados? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy hablaremos de una problemática que afecta a todas las personas, edades, culturas, países, y condiciones sociales, el abuso sexual. Es un tema que genera incomodidad, miedo, silencio, pero que la necesidad de abordarlo lleva a que cada ser humano tenga información y responsabilidad frente a lo que pasa alrededor. No solo decir que porque un niño es abusado, el mundo se mueve. También es importante conocer cómo abordamos, cómo lo manejamos. Hoy trataremos y trabajaremos un tema sensible ante las sociedades, partiendo de varios casos que han venido pasando a nivel mundial, a nivel nacional. Un último caso que hemos visto o hemos escuchado por redes sociales fue un caso que pasó en Colombia, donde una niña de 6 meses vivió o tuvo un abuso sexual por su padrastro y lo cual la llevó a perder su vida después del acceso carnal violento. Para hablar un poco de este tema, vamos a abordar y a tocar temas que son importantes. Primero, vamos a definir qué es el abuso sexual. Seguido a esto, vamos a hablar por qué las personas callan, porque si hay un montón de reportes de las personas que han hablado, también hay personas que callan por miedo, por desesperanza, por no sentirse vulnerables, pero lo vamos a abordar a lo largo del podcast. Asimismo, ¿cuáles son las consecuencias a mediano, corto y largo plazo de una persona que ha sido víctima de abuso sexual infantil? ¿Cuáles son las señales de alarma que se evidencian en niños que han sido víctimas de abuso sexual infantil? ¿Y cuáles son las estrategias para identificar y para abordar desde figuras de autoridades como madres, padres o desde la escuela, no dejando de lado que el abuso sexual infantil se da en lugares y hogares seguros? Según las estadísticas, los principales abusadores de los niños son personas cercanas, familiares o amigos muy cercanos a el menor. Por eso vamos a empezar definiendo qué es el abuso, qué entendemos como abuso y qué es el abuso sexual infantil. Quiero darte la palabra, Jaime Silva, para que tú me digas qué entiendes o qué se define cuando hablamos de abuso sexual infantil. Bueno, gracias Karen y un saludo cordial a toda la audiencia. Recordemos que este es un espacio destinado hacia la promoción de la salud mental y especialmente la familia como un escenario fundamental para este tema, porque entendemos que es ahí en la familia donde incorporamos una serie de prácticas que son a la postre significativas, determinantes, cruciales, absolutamente críticas en el desarrollo del ser humano, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nosotros mismos, por supuesto. Así que el tema que nos convoca hoy, y a propósito de la lamentable circunstancia acontecida, como ya lo decías tú, Karen, en El Espinal, en Colombia, en el departamento del Tolima, en Colombia, em, donde pues se presenta un nuevo caso de este tipo de situación lamentable, triste, em, vergonzosa es la palabra también, en donde pues se da un fenómeno y es que todos pues señalamos indignados a un culpable, ¿sí? A quien lo bautizamos obviamente como violador, ¿sí? Abusador, delincuente, criminal, monstruo, enfermo, bueno, y una serie de adjetivos que nacen de nuestra indignación, de nuestra molestia, de nuestra tristeza. Y está bien. Este podcast apunta no simplemente a una simple capacitación. Obviamente de esto de lo que hablamos nosotros acá, se puede aprender bastante. Pero hay un problema con la capacitación y es que la gente puede aprender muchos conceptos y muchas cosas, pero seguir siendo ignorante. ¿Sí? Es paradójico y es un poco contradictorio. ¿Cómo así?
Eh, Hay muchas personas que pueden tener la información, pero en últimas, en su práctica, en su vida, no hay una coherencia, no hay una capacidad para trascender hacia la práctica o hacia las acciones concretas, hacia la conducta concreta, la información que posee. Espero hacerme entender. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a lo que apuntamos también en este espacio es, más allá de que tú tengas claros los conceptos y todos los aspectos que mencionaba ahora Karen, de cuáles son los factores de riesgo o situaciones que nos pueden generar ya una alarma, cómo actuar, etcétera, etcétera. Hay que profundizar sobre nuestra vida personal, por supuesto, nuestra vida en familia y nuestra vida en la sociedad que nosotros tenemos. Entonces, frente a estos casos que son absolutamente tristes y que denotan lo enferma que está nuestra sociedad, ¿sí? Pues claro, todos nos rasgamos las vestiduras y decimos, no, qué horror, los niños, ¿sí? Son sagrados y no sé qué. Pero en el fondo yo veo mucha hipocresía. Entonces, ¿por qué? Porque pues tengo entendido, yo estaba un poco alejado de muchos temas de la política en Colombia, pues por mi vida en Estados Unidos y aunque he tratado de mantenerme actualizado, etcétera, pues a veces no es tan sencillo porque pues uno se mete en otros mundos y como que se descontextualiza, por supuesto. Pero por ahí yo creo que tengo entendido que, por ejemplo, hay una persona o unas personas en el Senado y que hacen parte del gobierno que han sido violadores, que han sido abusadores. ¿Quién votó por ellos? ¿Quién vota por esos delincuentes? Y ahora, en estas épocas electorales en Colombia, ¿quién va a seguir votando por los delincuentes? Entonces, hay que dejar la hipocresía. Eso, digamos, como primera medida, que quiero que nuestro mensaje apunte más hacia una reflexión que simplemente tomar nota y que entendamos que nosotros, como decía Sócrates, ya lo he dicho en otras oportunidades, una vida sin reflexionar no merece ser vivida. Y si tú tienes hijos, si tú tienes a tu cargo niños, niñas, adolescentes, pues por favor, tienes que detenerte y tienes que pensar. ¿Qué es reflexionar? Es usar la razón, es usar el pensamiento y es pensar sobre lo que se viene pensando, reflexionar. ¿Qué está pasando con en nuestra sociedad para que este tipo de sucesos tengan lugar? Nosotros podemos señalar al culpable y sí, es un monstruo y merece, por mí, la pena de muerte. Ya sabemos que el sistema de justicia en Colombia, pues es una recocha, que no hay mano dura y por eso hay tanta delincuencia. Tanto así que los delincuentes terminan pues comandando la sociedad. O sea, terminan incluso siendo premiados. Para lo que voy concretamente es que nosotros tenemos que reflexionar, no simplemente tener los conceptos muy claros, pero si abordamos el concepto ya de abuso, que es la pregunta que me hace Karen, pues a ver, expliquémoslo muy pedagógicamente. ¿Cuántas personas que de pronto tú conoces en la vida, tú dices, esta persona es como abusiva, hola, esta persona es abusiva? Uno le da una confianza y abusa, le da uno la mano y le agarra cogiendo el codo, etcétera. ¿Qué es el abuso? Pues obviamente algo, una conducta que traspasa unos límites, que va más allá de la confianza que se ha depositado, que no hubo consentimiento de parte de otra persona para que esa conducta se manifestara, ¿sí? O sea, una persona abusiva. Ahora, decimos el complemento sexual. Entonces, es la misma connotación, pero, hey, has llegado a mi intimidad, ¿sí? Estás traspasando el límite de algo que es sagrado, que es mi vida íntima, ¿sí? Mi vida sexual, y no estás respetándolo. Y es más, lo haces de una manera violenta, ¿sí? Y me estás
dañando literalmente la vida, ¿sí? Voy a necesitar años de terapia para superar esto, que tal vez jamás lo logre, ¿sí? Y queda una herida permanente. Eso te convierte entonces ya no simplemente en un abusador, sino adicionalmente en un criminal y, como decíamos antes, en un monstruo, en un desgraciado, en un salvaje, lo que sea, ¿cierto? Y mereces morir, ¿sí? O mereces por lo menos una cadena perpetua. Entonces, pues, ¿qué es el abuso sexual? Es una conducta que se da en un contexto, por ejemplo, si hablamos de los niños, ¿sí? Donde una persona ejerce su fuerza o ejerce su condición de poder, ¿sí? ¿Cierto? Violenta, transgrede los límites y cosifica al otro en función de su propio placer, ¿sí? Porque, digamos que para mí la palabra placer es una palabra muy sagrada, entonces, pues, digamos como por eso es que lo digo así como entre comillas, porque pues eso no, pero digamos que en el sentido de lo enfermizo de la situación, a esa persona le genera placer, ¿sí? O sea que está asumiendo un comportamiento en función de un placer que necesita o quiere experimentar, cosificando al otro, abusando al otro sin su consentimiento, sin o aprovechándose, por supuesto, de una condición de absoluta y total vulnerabilidad, como es el caso, pues, de un bebé, una bebé de 6 meses, pues, la situación, digamos, que nos invita a pensar hoy sobre este tema. Vergonzoso que pase en Colombia eso, ¿sí? Ahora bien, pues, los otros países no se salvan, por supuesto. México es una vergüenza, en fin, en general, ¿sí? Esto es una situación que no pertenece solamente a nuestro país, Colombia, sino que es una situación que se presenta, yo diría, por supuesto, en toda Latinoamérica y en países también del primer mundo. eh, pero pues nosotros digamos que lo conocemos más porque estamos acá en nuestro país y entonces sabemos de la noticia, etcétera, etcétera. Pero pues ya decía, por ejemplo, en México es una locura, ¿sí? Y hay muchos otros temas asociados, ¿cierto? De la trata de personas, el tema de la pornografía infantil. O sea, hay una locura total en nuestra sociedad, ¿sí? No hay salud mental. Y aquí quiero también hacer un llamado de atención sobre esa responsabilidad que tenemos todos frente a esto. Entonces ya vamos a hablar de cómo podríamos nosotros, si estamos criando a nuestros hijos, guiando a nuestros hijos en un escenario sagrado que es la familia, ¿qué debemos hacer? Porque pues lo que muestra la experiencia es que gran parte de esos abusadores están dentro de la misma familia, ¿sí? Y también hay que reflexionar sobre qué sí sería entonces abuso, qué no es abuso, porque a veces hay como demasiada, digamos, confusión, ¿sí? Diría yo, por falta de educación, tanto para los niños y jóvenes como para los adultos, ¿sí? Y ahí también hay muchos aspectos que tratar. Entonces, eh, dicho esto, ¿cómo podemos continuar con esta reflexión, Karen? Teniendo y partiendo de lo que tú dices, hay varias aristas que sacas a relucir. Es el tema de somos a veces una sociedad hipócrita porque a veces somos solo incendios. Entonces, si a mí me conviene tomar un tema de tanta sensibilidad como es el abuso sexual infantil a portas de campaña política, digo, es que ni uno más ni uno menos, los niños no se tocan, pero esto me aporta a ganar un populismo para poder aumentar en mi campaña política. Pero si lo vemos desde el aspecto social, desde el cuidado y la protección de la infancia, no solo se trata de decir ni uno más ni uno menos, es también entender todo el proceso que se da en los niños a través del abuso sexual y no solo en los niños, las personas que fueron víctimas de abuso sexual, cómo esto repercute a mediano, a largo, a mediano, a corto, mediano y a largo plazo. También es importante entender que cuando hablamos de abuso sexual y se identifica que un niño fue víctima de abuso sexual, vienen preguntas
frente al tema. ¿Por qué te callaste? ¿Por qué no lo hablaste de inmediato? ¿Por qué no me lo dijiste? Y en esto hay una explicación que partimos desde investigaciones donde un psicólogo dice, un psicólogo llamado David Finkelhorst, si no estoy mal la pronunciación, dice que el abuso sexual suele estar acompañado de procesos de manipulación, control y hace que la víctima se confunda, ya que se puede sentir culpable o temerosa a contar lo que ocurrió, porque puede estar expuesto a una situación que para el niño fue vergonzosa, pero en su cerebro no lo reconoce y empieza la culpabilidad del niño. El niño empieza a sentirse culpable y a tener miedo a lo que puede llegar a pasar a futuro si pasa. ¿Por qué? Porque hay una primera razón y es que los agresores en estadísticas, en investigaciones, suelen ser alguien conocido. Entonces, contrario de los mitos o lo que muchas personas dicen, y es que el abusador está lejos de mi casa, el abusador no traspasa mi puerta, no es así. Los principales abusadores están dentro de la casa. ¿Por qué aumentó los índices de abuso sexual infantil en pandemia? Porque los niños vivían con sus agresores, niños, niñas y adolescentes que de pronto su colegio era una forma de escape para no estar con su agresor en casa, tuvieron que confinarse con su mismo agresor en casa. Entonces, las personas que tienden a hacer estas conductas de agresores son personas conocidas o de confianza, que tienen un perfil muy acorde a me gano la confianza de la familia, me gano la confianza del niño, voy entrando poquito a poquito para luego llegar a ser el agresor al niño, sin dejar de lado que uno no sabe cuáles son las causales que le lleva al agresor a tener lo que sea, porque muchos agresores también fueron víctimas de abuso sexual infantil en la infancia, pero esto no justifica No la justifica, claro. conducta de que un agresor venga a hacer el daño que él vivió cuando era niño. Yo no puedo pagar daño con daño. Entonces venimos Y al Karen, el perdón, te hago ahí una interrupción, discúlpame, para enfatizar sobre eso, porque no solamente para este tipo de circunstancias, sino para muchas otras, la excusa perfecta de mucha gente es que como yo tengo ese trauma de infancia, como a mí me pasó, entonces pues yo soy otra víctima, pues, otra, una más. una Entonces no, víctima. me No perdonan, nos pero vayamos tan pero lejos, uno tiene que vayamos. asumir y hay que ya superar los traumas, ya hemos dicho en otros episodios, busca tu ayuda, etcétera, pero ya eres adulto, ¿sí? Y tú tienes que, asumir tu adultez con responsabilidad. Y si gran parte de esa adultez la estás sufriendo por los traumas de infancia, pues busca ayuda profesional. Puedes hacerlo. Y ahí va un tema y no nos vayamos tan lejos, porque es justificar, y lo que yo te decía, el refrán muy conocido, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué hacía este monstruo, que lo denominaron monstruo, Garavito, cuando fue abusador? ¿Cuántos niños no hizo? Y en su historia de vida, el que sale hablando, es que a mí también me lo hicieron cuando niños. Entonces, segmentaba a los niños a los que les hacía daño, porque entonces él vivió el daño y yo quiero que los demás, a nivel de emoción, ansiedad, miedo, vivan lo que hicieron. No me acuerdo si fue uno o dos casos que se le alcanzaron a escapar a este señor, no lo recuerdo bien en este momento, pero también es la estrategia que utilizan para que la víctima acceda. Muchos agresores utilizan el miedo como estrategia para que los niños se callen y no digan nada. No se lo dicen directamente. Los frases como nadie te va a creer lo que estás diciendo, tu familia se va a separar, te haré daño o le haré daño a alguien más que tú ames o quieras si dices lo que está pasando, te meterás en problemas, o también juegan con la dinámica del aprendizaje en niños. Cuando son muy chiquitos, que están en la etapa de exploración y desarrollo, cuando están en sus primeros hitos de desarrollo, que empiezan a ver el juego como una estrategia de aprendizaje, estas personas son muy cautelosas y saben cómo manipular a los niños con el juego para decir esto es un juego y le dan nombre a los juegos. He visto historias donde le dicen, es que este es un bombero, esta es la manguera y tú vas a jugar con mi manguera que apagamos el incendio y lo que sale es el agua para apagar el incendio y tú puedes tomar el agua con la boca. Verbalizaciones que para en el cerebro del niño no tienen la racionalidad
para decir esto es un abuso, sino esto es un tipo de juego y jugamos con el tío, la abuela, el tío abuelo, la mamá, el papá, con verbalizaciones muy puntuales y a medida del juego. Entonces lo llevan a tener miedo, lo llevan a conectarse para que el niño vea que estas amenazas pueden ser reales. La culpa y la vergüenza llevan en la manipulación hacia el niño a que los niños piensen que esto es culpa de él y que el tío, el abuelo, el familiar, el amigo de la mamá, el amigo del papá, se va a sentir muy triste porque no hace lo que le están pidiendo. Pero ¿qué pasa? Hay algunos signos de alarma que no es solo el proceso de culpa, vergüenza, miedo, también es la manipulación, y es que cuando el niño no comprende lo que pasa o lo que está pasando por completamente a su alrededor, suele sentirse finalmente atrapado. Y ahí va el tema del papel de mamá, papá, de su familiar cercano también para decir, ven, hay momentos donde tú sientes emociones que no son tan buenas. Hay que saber qué hacer con esas emociones tan buenas, porque no todo lo que te digan que debes hacer es bueno. Hay cosas que no son tan buenas. Y como lo decía en algún momento una psiquiatra, la psiquiatra Judith Hernán, que las víctimas de experiencias traumáticas suelen experimentar miedo, confusión y pérdida de control de su alrededor. Es por eso que los niños vienen a hablar de su abuso sexual mucho tiempo después, ya que en el momento el niño se sintió frustrado, se sintió abrumado y empezó a guardar y a guardar, e incluso muchos ni lo hablaron ni lo callaron hasta su adolescencia, hasta su adultez, que dicen ya no puedo más porque el agresor siguió, 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 y ya cuando empiezan a tener juicio de razón y decir, venga, esto no está tan bien, esto ya no es un juego, ¿qué hago? Pero sigue la manipulación. Entonces, ya cuando son más adultos, dicen es, si tú lo dices, le voy a hacer daño a tu mamá, a tu papá, a un familiar más cercano o daño a ti. Por eso, no es correcto decir por qué no lo hiciste antes, porque esto resulta muy difícil para el cerebro del niño explicar por qué no lo hizo antes, porque él vivió en una situación que le generó muchas emociones que tal vez en su mentecita, no era tan fácil identificar ni siquiera hablar. Si nos vamos a este caso de la niña de los 6 meses, la niña hasta ahora estaba empezando en la etapa del balbuceo, la niña no iba a hablar, la niña no iba a verbalizar lo que estaba pasando. Entonces, si yo no le voy a decir a una niña de 5 o 6 años, ¿por qué no lo dijiste antes si le pasó a los 6 meses? Hay diferentes cambios también a nivel fisiológico y comportamental que son visibles. Y en esto quiero también para hablar un poco frente a la reflexión, hablando un poco de por qué calla, qué pasa en el niño, qué pasa en sus emociones, qué pasa en su alrededor. ¿Cuáles crees tú, Jaime, que serían las consecuencias a mediano, corto y largo plazo de una persona que ha sido víctima de abuso sexual infantil? Bueno, pues las consecuencias pueden variar de caso a caso, pero sí existe, digamos, como una generalidad de lo que pudiéramos identificar, especialmente cuando ha acontecido un evento de este calibre, ¿no? Eh, pero digamos que en general podemos identificar consecuencias que pueden ser eh, inmediatas, es decir, en el muy corto plazo, y esas podrían estar asociadas, por ejemplo, a una necesidad de aislamiento, ¿sí? O a una constante evitación de ciertos escenarios, como por ejemplo, vamos a la casa del tío, dice la mamá, y el niño, no, no quiero ir, no quiero ir, pero ¿por qué? Y él, por lo que mencionabas tú antes, tal vez ha sido amenazado, intimidado, etcétera. Entonces no dice porque eh, tiene miedo literalmente. Entonces vemos un niño ansioso, un niño que evita o una personita que está em, muy angustiada y ahí ya vemos unas consecuencias que pueden ser inmediatas, digamos que se pueden presentar durante el momento o la etapa en donde ese tipo de episodios se pueden estar presentando, ¿sí? Entonces, evita a la persona, sale corriendo o está aislado o el niño era muy hablador y ya no habla, ha bajado su rendimiento escolar, em, tiene problemas de sueño, de control de esfínteres, cosas por el estilo. Entonces hay que estar alertas, hay que estar atentos, porque si hablamos de las consecuencias, no hablemos solamente de las consecuencias en la víctima, sino
de las consecuencias que entonces empiezan a generar en el sistema familiar, ¿sí? Y ahí es donde uno dice, pues lástima que la gente está como muy en otro cuento. Muchos que tienen hijos, sinceramente o literalmente los desconocen, ¿sí? No están pendientes, ni siquiera se están dando cuenta de estos cambios de conducta, no se están percatando de una situación e incluso minimizan. Entonces, las consecuencias deseables podría ser, bueno, pues, ¿qué está pasando? Busquemos una ayuda, hagamos una indagación de qué es lo que está pasando, una consulta médica, etcétera, dependiendo de la situación que se esté enfrentando. Y obviamente, pues a mediano y largo plazo las consecuencias pues pueden estar relacionadas, por supuesto, con el nivel de autoestima, pues, obviamente en general el bienestar psicológico del individuo, pues se ve afectado, por supuesto. Entonces, una persona que ya desarrolló como patrón la ansiedad, ¿sí? Desarrolló como patrón la angustia o el estrés, la baja autoestima, ¿cierto? E incluso la tristeza y la depresión. Y puede llegar a tener en la adolescencia, sobre todo, eh, y eso está estudiado, por supuesto, identificado como uno de los factores de riesgo de la ideación y conducta suicida, ¿sí? Entonces, porque hay un sentimiento de minusvalía, porque como decíamos antes, se cosificó a tanto a la persona que la persona puede sentir que no es deseable, que es simplemente un objeto, ¿sí? La hicieron sentir tan mal que ya es muy difícil llegar a sentirse bien. Entonces, vemos una persona aislada, depresiva, con sentimientos de culpa, con muchas dificultades, por ejemplo, para establecer relaciones afectivas, su noviazgo, sus relaciones sexuales. Entonces, digamos que ahí vemos como unas consecuencias genéricas, pero pueden haber otras que, como ya lo mencionábamos, y que no es excusa, pero puede llegar a convertirse en un futuro, entonces, abusador. Como una especie de venganza contra el mundo o una especie de justificación o simplemente es lo que conoce y entonces lo replica, es lo que aprendió. Entonces, aquí es donde empezamos a identificar la necesidad de un acompañamiento profesional, por supuesto, porque mucha gente lo sufre en silencio. Bueno, en este momento me llega, digamos, a la memoria algo que aconteció también en Colombia, que no tiene que ver tanto con el tema específico del abuso, pero sí, por ejemplo, en otros escenarios con el acoso, ¿sí? Entonces, independientemente de que sea a infantes, también se da en adultos y a veces la gente por miedo, por vergüenza, por necesidad, pues simplemente calla y literalmente aguanta una situación que es inaguantable. O sea, llegar a un punto en donde ya el individuo no aguanta más y explota de cualquier manera. Más que a lo que voy es que más allá de identificar esas causas, consecuencias, pensemos y reflexionemos sobre lo podrida que está nuestra sociedad, sobre lo enferma que está nuestra sociedad. Tony de Melo era el que decía que la única razón por la cual no estamos todos dentro de un manicomio es porque no cabemos. Literalmente no cabemos. Al inicio Karen nos hablaba de unas estadísticas que son absolutamente alarmantes, vergonzosas, no solamente para un país como Colombia, sino en general para el mundo entero. Entonces, nuestro mundo, el mundo que tú y yo compartimos, está enfermo. Hay que entenderlo. Y yo por eso nuevamente hago el llamado a los queridos padres de familia para que estén pendientes, para que estén alertas, para que puedan identificar el problema antes de que el problema acontezca, ¿sí? Y que si ya aconteció, puedan identificar las consecuencias que ya están presentándose, porque a veces ni una cosa ni la otra, es tanto el descuido. Entonces tenemos una cantidad de personas que están viviendo ese calvario en absoluta soledad y esas personas son nuestros niños, nuestros jóvenes. Entonces,
Imagínate cuál es el futuro de esta sociedad, ¿sí? Y si fuera de eso, vuelvo y lo repito, en temas electorales, yo salgo el próximo 21 de junio a votar por los que son los delincuentes, por los que son los mafiosos, por los que son los violadores, por los que son los abusadores, por los que son los asesinos, por los que son los que hacen todo el mal. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Y después nos vamos a rasgar, ¿por qué? ¿Por qué? No, es que seamos serios, por favor, seamos serios, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que sean en últimas incluso premiados los delincuentes, los abusadores, los criminales? Nosotros tenemos que ordenar nuestros valores en nuestra sociedad, ¿sí? Y llamar a lo que está mal mal y a lo que está bien, bien. Y nosotros sí tenemos una guía, sí tenemos una ilustración, sí tenemos quien nos enseñó, ¿sí? Me estoy refiriendo literalmente Dios y su palabra, ¿sí? Sí tenemos quien nos enseña sobre esto. Y nosotros tenemos que seguir ese derrotero de sabiduría. Tenemos que seguir esa orientación, porque no podemos seguir viviendo en una sociedad tan ignorante. Tenemos que salir de la ignorancia. Tenemos que buscar la luz, buscar la sabiduría y encontrar la fortaleza ahí. ¿Para qué? Para poner límites, para ser más inteligentes, para poder identificar los problemas, para poder afrontar esos problemas. Entonces, fíjate cómo combinamos casi que un poco esa teoría de la cual uno habla a veces como psicólogo, pero también esa reflexión de lo que vivimos en nuestra cotidianidad, ¿sí? Atentos, queridos padres de familia, atentos a sus hijos, atentos también a las señales, atentos, por favor, a lo que está aconteciendo en su cotidianidad. No den papaya, sean vigilantes, y si quieren sean hipervigilantes. Se los digo también por experiencia. Yo con mi hija, por ejemplo, ella muchas veces salía a jugar en el conjunto residencial donde vivíamos, y yo cada ratico, ¿no? ¿Dónde está Luisa? Y que no se vaya a meter a ningún apartamento. ¿Dónde está? Creo que está en el parquecito. Bueno, cada ratico mirando. Y pilas, Luisa, no sé qué, no hables con nadie, tal cosa, pilas, si te van a ofrecer un dulce, no sé qué. Y eso no es llenarla de miedo, es simplemente entender el contexto en el que estamos. Y estamos llenos de depredadores por todo lado, de enfermos por todo lado. Nuestra sociedad está enferma, apúntelo, eso se apunte. Vivo en una sociedad enferma. Tengo que estar alerta, ¿sí? No ser paranoico, pero sí no dar papaya y no ser absolutamente confiados. Y menos con la gente, a veces de la misma familia, que está asumiendo un papel literal ahí de depredador. Y el niño y la niña le tiene ya hasta miedo. Entonces, bueno, pues algo pasa aquí, ¿no? ¿Qué está pasando? Esas son las reflexiones que yo hago. Partiendo un poco de lo que tú dices, Jaime, hay varias cosas. Estamos en un mundo enfermo, estamos viviendo con personas que caras vemos, y voy a decir una frase muy coloquial que a veces utilizaba en clase y es, caras vemos, trastornos mentales no sabemos. La frase coloquial es caras vemos, corazones no sabemos, pero actualmente en la sociedad que estamos es caras vemos, trastornos mentales no sabemos. De ¿Y a acuerdo, quiénes estamos dejando a nuestros niños? Hay un tema que tú decías anteriormente y es qué es abuso, y hay una diferencia entre qué es abuso y qué es cariño, porque no todo es abuso, porque hay cosas que han tipificado como abuso donde no es abuso. Pero, ¿qué es la diferencia entre qué es abuso y qué es cariño? Cuando hablamos de cariño, es cuando uno no se siente con emociones desagradables por la conducta que está utilizando el individuo. Entonces, mi papá llega, me saluda de pico en la mejilla, me da un abrazo, pero yo no me siento intranquila, no me siento con el corazón a mil. Cuando hablamos de abuso es cuando esto me está generando una reacción y una emoción desagradable, que yo me siento incómoda, me siento mm, me siento como con ese sistema de alarma, el niño no se siente cómodo, se siente que algo está pasando, por más que sea la familia y uno le diga, venga, le doy un besito y lo saludo. Y ahí va el tema en las familias, que hay muchas cosas que uno también pone límites como familia. Hay ciertos tipos de cariños que se permiten y otros que no se ponen límites y también lo hacemos como papás. Entonces viene la creencia y hay familias en Colombia que por su esquema de aprendizaje, entonces yo saludo al niño de besito en la boca.
No, un niño no tiene por qué recibir beso en la boca. Un niño se saluda en el cachete y sus límites. Y como papás les digo, mira, a mí no me gusta, por favor, respétalo. Y si no lo hacen la primera, en la segunda, en la tercera, pues yo tomo mi límite y me alejo, porque es que son esas caricias que se vuelven incómodas. Uno le da un beso en la boca a quién, a su pareja, a la persona con la que está saliendo, a su esposa, a su esposo, pero un vínculo boca a boca es una relación que no va con un niño. Uno a un niño no le da un beso en la boca o venga, le cojo sus partes íntimas y jugamos con sus partes íntimas. No, hay límites. Hay límites, no, porque es que entonces en mi casa, entonces le cogía y le acariciaba mucho su colita al niño, entonces mi mamá lo hacía conmigo, yo lo hago. Una cosa es ejemplo, están jugando entre hermanos y sin querer se dieron una palmada, pero jugando y no traspasa el irrespeto y la otra persona o el otro individuo no se siente incómodo. Pero cuando los niños ya empiezan a sentirse incómodos, a alejarse, a pesar de que haya un amor y empiezan a tener conductas, estas son señales de alarma que a mí me dicen, venga, algo está pasando con mi hijo. O vienen los casos que dicen, venga, mi niño anteriormente hacía esto, 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 y en el colegio ya no está socializando con sus niños, se está aislando, está teniendo enuresis o ecopresis en la noche, es decir, se hace chichi o se hace popó después de que su desarrollo o sus hitos de desarrollo estaban normales, iba Ujú. al baño, controlaba esfínteres, su nivel de ansiedad en los niños aumentó, no se ve igual los niveles de ansiedad en un niño que en un adulto, pero empiezan a ver que tiene se empieza a tener más, empieza a ser más retraído, se distancia, no habla, a veces uno lo ve en sus esquinitas llorando, no verbaliza lo que hace, y en esto yo sí voy a ser muy desde la parte personal y profesional, y es un niño no miente. Hay ciertas edades en el desarrollo donde ellos ya empiezan a decir qué es verdad y qué es mentira. Un niño de 1, 2, 3 años no miente porque no tiene la metacognición para mentir. Y si tu No, niño claro. te dice como papá, créele, porque viene también el tema de, pero ¿por qué? No, si es que él es mi mejor amigo, él nunca te haría nada, de pronto tú lo malentendiste. ¿Qué orden le están dando al cerebro del niño? Lo que tú estás diciendo no es válido y por eso las consecuencias a largo plazo es el miedo a veces en reuniones, como profesionales, como personas, decirle algo al jefe, que no le gusta porque no, de pronto tú lo malinterpretaste, aguanta y sigue. Esa es la orden que le estoy dando al niño. Y el niño aprende por lo que le dicen sus padres. Y si uno de padre no le cree a sus niños, ¿quién le va a creer a los niños? Si es que tú eres la figura de cuidado y de autoridad. ¿Y vas a decir algo? Quiero que no te dejé, dime. No, 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 digamos, enfatizando y reforzando la idea que tú compartes de que, pues, si el niño dice a los 2, 3, 4 añitos, pues, obviamente no tiene su desarrollo cognitivo, a tal punto de que pueda inventarse quién sabe qué tipo de historia, entonces hay que creerle, ¿no? Que no está mintiendo, ¿sí? Ahora, si hablamos de tema de mentira o falso testimonio sobre estos casos, sí se pueden algunas veces dar, ¿sí? La otra vez que hablábamos sobre la historia de Michael Jackson, pues ahí vemos cómo sí, según la información que se dio en los medios y demás, sí se dio que el papá indujo a su hijo para que mintiera o se inventara una historia de abuso precisamente para sacarle dinero al cantante, ¿sí? Que obviamente después de todas las investigaciones y demás, salió inocente, pero ese tipo de cosas también se pueden dar. Pero bueno, ese es otro contexto, otro escenario. Ya si estamos hablando de un niño de 2, 3 añitos, pues 4, pues por favor, ahí sí estar muy alertas. Hay que entonces, queridos amigos, padres de familia, a los docentes también, pues el llamado es ese, cuidemos nuestra infancia, cuidémosla. Yo digo, la vida es bien corta. Decimos a veces, ¿no? La vida es corta. Pues si la vida es corta, la infancia es aún más corta. Entonces, pues hagámosle la infancia a nuestros niños agradable, bonita. Y eso de agradable y bonita implica segura, ¿sí? Segura.
No puede ser que nuestros niños en sus propias casas o en los colegios es donde más inseguros están. No, tenemos que brindarles protección, brindarles apoyo, acompañamiento, seguimiento, ¿sí? Y hacerlos sentir en un ambiente que de verdad ellos se sienten seguros y protegidos. Y eso les va a permitir desplegar sus talentos, desplegar su potencial, porque a punta de miedo es muy difícil uno eh, surgir en la vida, ¿sí? Entonces, no se trata de vivir paranoicos, pero sí de estar muy atentos a todas las señales que hemos mencionado. Obviamente en un episodio como estos no agotamos toda la información, ni mucho menos, simplemente estamos es invitando a que reflexionemos, porque este tipo de cosas no pueden seguir aconteciendo. Y así como existen esos victimarios y esos criminales, pues también existimos los que somos corresponsables de todo esto. Todos somos corresponsables. Todo esto es una creación nuestra, ¿sí? Y por eso nosotros decimos, tenemos que hacer algo. Bueno, de nuestra parte, coger estos micrófonos y decir, hagamos una reflexión sobre este particular. No podemos seguir como si nada estuviera pasando. Eso se llama indiferencia y la indiferencia es también un pecado. Por eso cuando uno va a la iglesia, uno dice, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y son más los pecados que tenemos por aquellas cosas que hubiéramos podido haber hecho y no lo hicimos, que aquellos pecados de aquellas cosas que sí hemos hecho. Entonces, creo que el mal triunfa cuando la gente de bien se queda callada, cuando la gente de bien no hace nada, o cuando incluso la gente de bien termina votando por los malvados y los criminales y los asesinos y los violadores. Eso no puede seguir pasando, ¿sí? Por favor, tenemos que organizar nuestros valores, organizar nuestra sociedad, porque este tipo de circunstancias son vergonzosas para nosotros como país. Y hay también algo que tú dices y es cómo prevenimos, porque si bien esta es una herramienta para nosotros poder decir, venga, como dos profesionales de un tema social que nos mueve fibras, que nos llega a veces a diario a consulta, a los colegios, es qué hacer no solo como profesionales, sino como sociedad para prevenir. Y cuando hablamos de prevención, hablamos de tomar medidas con anterioridad para evitar un daño. Yo le pongo un ejemplo. Cuando el niño está chiquito y va por las tomas corrientes, la mamá le dice, no meta el dedo porque se puede electrocutar. ¿Qué es lo primero que el niño va a hacer porque está en su etapa de exploración? Ir a tocar, pero también como este es un tema muy amplio, no es que vaya y toque y esperar que el niño se electrocute o esperar que el niño sea víctima de un tipo de abuso, porque abuso sexual no es solo que el niño sea penetrado, entonces lo abusó porque lo penetró, como pasó hace muchos años con un caso acá en Colombia, no me acuerdo en qué hospital fue, si fue en el hospital de Kennedy o en el hospital de San Cristóbal, donde una persona, eso fue hace mucho, mucho tiempo, no recuerdo los años, una persona llegó con el niño entre sus miembros genitales envuelto en una toalla porque el niño se había muerto cuando estaba abusando del menor. ¿Qué hizo el celador? Sacó el arma y le disparó a la persona que llevaba al niño entre sus miembros genitales. Cuando hablamos de abuso no es solo penetración, cuando se habla de abuso también es tocamiento físico, que el niño se sienta incómodo, hacerlo o tenerlo expuestamente o expuesto a situaciones sexuales que el niño no está en la edad para identificar. Ejemplo, entonces vive mamá, papá, hermanos en una habitación donde duermen 6 personas y papá y mamá tienen necesidades biológicas y en la noche al lado de la cama del niño tienen relaciones sexuales. ¿Es o no es abuso eso, Jaime? Claro, sí. Y Es muchos un podrán decir, abuso. no, pero es que no le hicimos nada. Pero a ver, es que el niño no estaba preparado para esa información que le está llegando, ¿sí? Y lo está Incluso puede observando. estar pensando, y ha habido casos de niños que dicen, yo pensé que le estaban era pegando, mi papá le estaba haciendo algo malo a mi mamá porque mi mamá como que se quejaba y como que hacía cosas ahí, yo no sabía qué hacer, estaba asustado. Entonces, a ver, eh, es una cuestión casi que de sentido común, ¿no? Eh, es decir, intimidad, intimidad implica privacidad, ¿sí?
y tenemos que encontrar los espacios, muy lindo el amor y todo, pero hay que encontrar los espacios para eso, ¿sí? y Donde diferenciar. estemos solos y respetar la inocencia, ¿sí? De esas criaturas. Y lo ¿Qué que culpa decimos, tiene de que usted no tenga el suficiente dinero para tener un ambiente un poco más propicio? Entonces, ahí sí, como exactamente. dicen, por favor, aguante las ganas y respete primero esa inocencia de esa criatura. Y es lo que decimos, no madurar biche los niños tienen unas etapas, que vivan las etapas que deben vivir, pero también vienen algunas preguntas que a veces hacen es, ¿qué hace alguien si un niño llega y le dice, mira, me está pasando esto, esto y esto? Si es una persona que tiene la accesibilidad y el niño tiene la confianza, el primero no es alarmarme, porque si yo me alarmo, le genero esa ansiedad al niño, neuronas espejo, el niño me ve angustiada, me ve decaída, pues el niño va a decir, no, lo conté, hice lo peor, esta persona se puso peor que yo. Primero es escuchar atentamente, mantener la calma, evitar hacer acciones que juzguen al niño, pero ¿por qué no hiciste esto? ¿Pero por qué no dijiste antes? Agradecerle al niño y activar todas las rutas necesarias. ¿Cuáles son las rutas actualmente en Colombia? ICBF, línea 141, este niño debe estar en protección. Sí, a veces dicen el ICBF y lo dicen coloquialmente, a veces es la peor porquería que le puede pasar a un estado, pero el ICBF también hace lo mejor por resguardar los derechos del niño. Si yo no quiero que la denuncia sea con mi nombre porque quiero evitarme problemas, el 141 tiene todas las denuncias que tú puedes hacer denuncias que no son anónimas para iniciar un proceso. Sí, que no quiero revictimizar al niño por lo que pasó, pero entonces, ¿a dónde está el punto de quiebre o de alto para decir, no quiero que le pase a otro niño? Ujú. ¿Cómo Bien. vamos a ayudar y cómo vamos a prevenir? Y en esto también ahorita haciendo hincapié a todo lo que tú me dices es, yo también como persona puedo aportar mi granito, también es la diferencia en vez de juzgar al niño, decir lo que tú estás diciendo, te lo creo, no estás solo, estoy contigo, gracias por confiar en mí. Y en esto vienen muchas estrategias y es también enseñar al niño a identificar qué es bueno y qué es malo, porque actualmente también estamos todavía en la sociedad que dicen, nadie te puede tocar la mariposita. No, llámalo por su nombre, eso se llama vulva. Nadie te puede tocar tu vulva, nadie te puede tocar tu seno, nadie te puede tocar tu pene, nadie te puede tocar tu trasero. Eso tiene un nombre. Pero cuando yo empiezo a darle disminutivo, pues el niño va a darle también un disminutivo a eso no tiene tanto valor, eso sí tiene valor y esto es tuyo, nadie lo puede ir respetar. Una cosa es que te den cariño o afecto porque te quieren y otra cosa es que sobrepasen los límites y que el niño identifique qué es de él. Incluso a ciertas edades de los niños también tienen que empezar a bañarse solos, porque hay papás a los 9, 10 años que aún bañan los niños que no tienen ningún trastorno, ninguna discapacidad, y esto también genera en un niño una falsa expectativa. Mi mamá me baña, entonces tú ¿por qué no te bañas con tu mamá? Si eso es normal, no, eso también es respeto como adulto. Yo ya tengo mi cuerpo, yo me estoy desarrollando, el niño se está desarrollando, y hay historias donde uno dice, no, la cuidadora me cuida a los niños, y la cuidadora tiene 23 años y se metió a bañar con mi adolescente de 13 y yo lo veo normal. No, eso es un tipo de abuso. Ya el niño de 13 se baña solo, porque también vienen unas reacciones fisiológicas que el niño está explorando. Y es donde Correcto. también como personas familiares debemos identificar, no todo se permite y no todo por miedo a perder una relación familiar, una relación social, le tengo que decir que sí, porque es que está en riesgo la seguridad e integridad de mi niño. Tú lo decías, a futuro vienen los niños que tienen dificultades de sueño, los adultos ansiosos con dificultades de sueño, con dificultades en toma de decisiones, con una hipervigilancia a todo. ¿Por qué? Porque no se manejó a tiempo y no se previno que pasara algo a tiempo. No lo podemos prevenir todo el tiempo, pero también eduquemos, y esto es una de las aristas de nuestros podcasts, y es cuidemos nuestra infancia y eduquemos a nuestra infancia. Si yo educo mi infancia y si yo sé qué límites y qué estrategias le di a mi hijo, yo también sé
qué es y qué no es lo que él me dice. Hay ciertas edades donde el niño ya puede empezar a verbalizar y a decir mentiras, pero como padres conocemos a nuestros hijos cuando los criamos. Tú decías el ejemplo de tu hija, que todo el tiempo la llamaba, pero tú actualmente sabes qué criaste con tu hija y con tu hijo, y tú los conoces y sabes emocionalmente cuando ellos están estables, porque uno nota el cambio en sus hijos, y cuando emocionalmente no están tan bien, cuando están en emociones normales, que están viviendo una experiencia bonita, o cuando se sienten frustrados, porque eso también va en la crianza. No hay crianza ni buena ni mala, pero hay estrategias que me permiten criar de forma adecuada a mi hijo, a mi hija, que estemos, y lo hablábamos en podcast anteriores, niños para futuro, porque yo crío un niño para futuro y para que sea funcional en el futuro. Pero si yo desde la infancia le instauro miedo, amor, si tú me dices algo que no te gusta, yo te voy respondiendo con 2 3 palabras feas, el niño va a aprender que todo lo que dice no le van a creer y va a tener miedo. Hace muchos años, teniendo y partiendo en eso, cuando yo estaba en mi pregrado, yo hice un libro que se llamaba Una guía de autocuidado para prevenir el abuso, el que los papás o los niños que lo quieran ver está en el repositorio de la Universidad Católica de Colombia, donde da estrategias muy prácticas, no solo para los padres, para los niños. Yo como niño, ¿cómo debo actuar cuando me siento en una situación vulnerable? Y si mi primer red de apoyo es mi papá y mi mamá y no me creen, busco otras estrategias para hablar de lo que me está pasando. Busco hablar con el psicopedagogo del colegio, busco hablar con una persona que me genere confianza, no que me genere insatisfacción. Entonces, en esto también quiero decir, Jaime, es que el abuso sexual no discrimina edad, género ni nivel económico. Ujú, Actualmente con las cifras importante. el abuso sexual puede dar, y si nos vamos a diferentes cosas que hemos visto, no solo el abuso, el consumo y demás, y obviamente nosotros hablamos muy desde cosas generales que poco a poco desglosaremos también para que ustedes vayan viendo nuestros podcasts, pero el día de hoy es también es hacer esa conciencia social de si yo veo algo me hace ruido, no solo con mi hijo, de pronto con el hijo de la vecina, y está en la closet y no me meto porque no es mi hijo. Piense que puede ser Ujú, su hijo y que también podemos eso. activar rutas. Piensa también con esa conciencia y cognición social. Importante eso que mencionas aquí al final, aparte de todo lo importante que ya habías mencionado antes, y es eh, esa visión de muchos padres, desde que mis hijos estén bien. No, no, querido papito, mamita. Mire, aquí tenemos P, M y B en un corazón. Padres y madres valientes, padres y madres valientes, padres y madres valiosos. Son aquellos que también están atentos a los amiguitos de sus hijos, del- de la comunidad donde viven o del colegio o la escuela donde estudian, ¿sí? Que no son indiferentes, por eso decía yo antes, la indiferencia. No se trata solo de tus hijos, también se trata de los hijos de todos, porque en últimas es nuestra sociedad, nuestro mundo, ¿sí? No se trata solo de ti y de los tuyos, se trata de todos nosotros. Tienes que interesarte también por algo que vaya más allá de tus cuatro paredes o de tu apellido. Interésate y trata de imprimir ese interés social también en tus hijos. No se trata simplemente de que tu hijo, tu hija prospere y sea exitoso y no sé qué más cosas. No, se trata de que sea un sujeto que ayuda a la construcción de una mejor sociedad. Entonces, eso que mencionas también es muy importante, Karen. En fin, queridos padres de familia y audiencia, hemos conversado, hemos hablado sobre estos aspectos que nos tienen que poner a pensar para, ojalá, lograr una transformación social, cultural, una transformación de nuestra querida sociedad, de nuestro querido país y de nuestro querido mundo. Y esa transformación implica pequeñas acciones. Tal vez este episodio sea una de esas, una pequeña acción. Si tú has llegado hasta acá, también es una pequeña acción. Pero fíjate, de pequeñas acciones en pequeñas acciones vamos generando grandes acciones. Es como la bola de nieve. Así que si tú ves valioso este contenido, yo te invito a que, por favor, te suscribas a nuestras redes sociales, al canal y, por supuesto,
que compartas la información con muchas personas que tú veas le puede ser de gran utilidad esto que estamos conversando acá. Estamos conversando sobre cómo nosotros podemos promover la salud mental en nuestra familia para beneficio finalmente de todos nosotros, porque la vida es lo suficientemente bella como para que uno eh, termine botándola en un basurero por ignorante y descuidando lo más sagrado muchas veces que tenemos, que son nuestros propios hijos, nuestros propios niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí está ese llamado para que también compartas la información que estamos aquí transmitiendo. En Karen. esto también, para cerrar, Jaime, quiero agradecer a la audiencia que nos está escuchando. Como les mencioné anteriormente, hay diferentes estrategias. Obviamente, al acceder al que les dije de la universidad, pues encontrarán el trabajo como tal. De allí salió un libro. Si en algún momento lo requieren o quieren tener acceso, el libro se llama Escuchando a Emilia. Nos pueden escribir al interno. Esto se hizo en co-creación con profesionales de la Universidad Católica de Colombia para poder de pronto tener acceso a él, para poder ser una guía de autoayuda para los niños, niñas y adolescentes y poder tener una estrategia de prevención. Es que tú dices Universidad Católica de Colombia, a mí se me hace algo acá, se me enciende el corazón porque obviamente mi alma mater y pues durante tantos años que trabajé allá en la universidad, un saludo a todas las personas Mm, que sí nos ven de la Universidad Católica de Colombia, un gran abrazo, Igualmente, siempre también, llevándolos en mi corazón a todos. también en mi Bueno, alma mater entonces, y un saludo a todos sí, desde acá. sí. Bueno, muy bien. Entonces, Karen, pues pienso que hemos dejado ahí esa semillita sembrada en este episodio, ¿no? Sí, muchísimas gracias a todos. Cualquier cosa nos pueden escribir y buscar en nuestras redes sociales al profesional Jaime Silva y a quien le habla Karen Asensio, co-creadores de varios emprendimientos en pro de la salud mental. Correcto. Un abrazo para todos, gracias por llegar hasta acá. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.